con mesura, Ludwig, muchas gracias por la oportunidad. Muy gustoso de estar en este prestigioso programa junto a usted, distinguido colega, señor abogado Juan Pablo Sansur. Debe instaurarse el juicio político respectivo en contra del banquerito criollo que se llama Guillermo Lasso Mendoza. Hay las causales respectivas, por ende y por consiguiente, más allá del informe respectivo por parte de la comisión ocasional. Es verdad, hay falencias, hay errores en cuanto a ese informe. Se omitieron ciertas coyunturas, ciertas circunstancias, pero más allá de esto hay casos de corrupción en las empresas públicas, en las empresas eléctricas. Ante ello, por ende y por consiguiente, debe ser castigado el mandatario. Existen las causales respectivas. Sobre todo, Lasso podría ser llevado a juicio político en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 48, 42 y 422 del COIP, en concordancia con ciertos artículos establecidos en la Carta Política Fundamental del Estado ecuatoriano. Señor abogado Sansur, muy interesante su reflexión y su inquirimiento. Ahora bien, seamos un poquito pragmáticos. ¿En qué sentido? Si es que realmente fuese la entereza de los actores políticos de llevar a una eventual destitución del primer mandatario en Ecuador, el señor Guillermo Lasso Mendoza, dicho sea de paso, yo no soy ni correísta, ni morenista, mucho menos lacista. Soy un ciudadano que pretende no otra cosa sino cultivar y restaurar los valores de la patria latinoamericana. Si la intencionalidad, señor abogado Sansur, fuese efectivamente la de desplazar al señor Lasso como presidente de la República, hubiesen hecho simplemente la contratación de un jurista, puede ser su persona, como puedo ser yo, o cualquier, aunque sea un estudiante de primer semestre de Derecho. No hay la intencionalidad. Para que les diga qué cosa, apliquen el artículo 120, numeral segundo, que le manifiesta que es una atribución, una prerrogativa de la Asamblea Nacional el declarar mentalmente incapacitado para el ejercicio del cargo al primer mandatario. Consecuentemente, no llama usted después a elecciones, asume automáticamente el señor doctor Borrero, el vicepresidente de la República, y ulteriormente, ¿qué sucede? El Ecuador aparentemente tendría estabilidad. ¿Y qué se necesita para eso? Las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, un simple informe de médicos, que pueden ser solamente 2, con especialización en cualquier área, con un MBA, con una especialización en robótica, con cualquier especialización, no necesariamente en psicología o en psiquiatría o en neurología. Es decir, se podría aplicar el artículo pertinente en cuanto a la incapacidad mental, como manifestó la asambleísta rebelde de Pachacutic. Más allá de aquello, yo lo vengo manifestando prácticamente desde que el señor Lasso asumió el poder. Ahora, esa no es la intencionalidad realmente, porque mire usted qué es lo que sucede. Si es que la Asamblea quisiera efectivamente proceder a enjuiciar políticamente al primer mandatario en Ecuador, ¿qué es lo que debería hacer? Apliquemos, por supuesto, el artículo 129, inciso segundo de la Constitución de la República, y en este caso hablemos de peculado. Hablemos, señor abogado Sansur, ¿qué es el peculado 278 que usted domina? El uso arbitrario de los fondos públicos, malicioso. Es decir, una mala utilización de los recursos públicos. El uso doloso, malicioso, arbitrario, la disposición completamente ilegal, precisamente lo que usted señalaba, fondos, bienes, recursos, títulos, todo aquello que compone la riqueza del erario nacional.
retrotraigámonos en el tiempo. Usted, además de ser un profesional del derecho de quilates, también es empresario. Gracias. Y acuérdese, distinguido colega, lo que sucedió en 1999. ¿Quién era el superministro de Economía del peor presidente de la República que ha tenido esta nación, de Yamil Maguad Wit? El señor Guillermo Lazo Mendoza. y que tenía experiencia en la cosa pública y en la cosa privada, desde luego. Pero ¿qué sucedió? Vamos a definir las cosas puntualmente. ¿Qué bancos perecieron? No estoy diciendo que los bancos eran ángeles, ojo, pero ¿qué bancos por su inadecuada gestión tuvieron que ser desplazados del concierto nacional? ¿Se acuerda usted de la famosa filantrópica, Filambanco? El banco La Previsora. El Banco Continental. Continental, bueno, ese quebró en el 96 con los Ortega, recuerde usted, y previamente el Banco de los Andes en el 94, ya se venía a venir esta escalada de crisis en el país. Y fueron una decena de bancos que lamentablemente, ¿qué hicieron? Por la liberalización del sistema financiero, por implantar medidas y políticas neoliberales. Se relajaron los controles financieros en el país, créditos subordinados, banqueros y empresarios a la vez. ¿Te acuerdas? Claro, ¿y qué es lo que sucedía? Acordémonos del año 1996 cuando asume el señor abogado Abdalá Bucarán Ortiz y él trae a Domingo Cavallo como su asesor en materia económica y se planteaba que el Ecuador tenga la convertibilidad a una paridad de 4,000 unidades monetarias por cada divisa. ¿Qué sucedió? Se le votó a Bucarán, que a mi parecer fue uno de los mejores presidentes, por no decir el mejor presidente en materia económica de este país. Bueno, el escándalo de las aduanas y todo lo demás me van a decir, pero ¿qué pasa? Estoy hablando solamente de la parte económica. Ahora, después, en el año 2000, apenas, porque a Bucarán le defenestraron, ¿cuándo? En febrero de 1997. Apenas 3 años después, se da una devaluación, una macro devaluación del dólar, pasando, o mejor dicho del sucre, pasando de 4,000 a 25,000. a 25,000, cuando se adopta la dolarización el 9 de enero de dicho año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los ganadores no fue otro, sino ¿cuál? El Banco de Guayaquil. Y ese Banco de Guayaquil negociaba o no negociaba los famosos CDRs. Usted como empresario conoce CDRs. qué son estos famosos certificados de depósito reprogramado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Mire, para ejemplificar y para que la población lo entienda de buena manera. Hoy usted se jubila después de 30 años de sacrificada labor en el servicio público. Recibe $62,000 y con ese dinero, en lugar de que le den en efectivo, le dan en bonos. ¿Usted qué hace con los papeles? Perdóneme, señor abogado Censur, la mala educación mía. ¿Qué hace con esto? Usted necesita es dinero. Entonces se acerca muchas gracias, a las casas de valores para que éstas con un descuento le puedan entregar dinero en efectivo. Le castigan al papel, como dicen los expertos financieros. ¿Y qué es lo que sucedía en 1999 y en el año 2000? Usted entregaba dinero en efectivo y posteriormente recibía ¿qué cosa? Usted recibía papeles. Esos papeles tenía que hacerlos líquidos o si no se iba a una concesionaria de autos y le decía, mira, tengo este dinero en papeles, cógemelo. Y obviamente el empresario le dice, mira, te puedo coger, pero con el 20, 30, 40, 50% de descuento. Eso es criminal y muchos se enriquecieron utilizando este tipo de mecanismos. Y si hablamos de peculado, ahí está pues la causal. Tomen la causal de 1999, en la que, por supuesto, jurídicamente hablando, por supuesto, porque recuerde usted que la Constitución, el artículo 233, son imprescriptibles ciertos delitos establecidos como el peculado. Cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Consecuentemente, usted puede retrotraerse en el tiempo, traer esa causal, especificar por tal motivo, se lo hace y automáticamente procedería. Ahora bien, si usted toma en cuenta el famoso informe del Gran Hermano, porque, señor abogado Censur, debemos entender una cosa. En el seno de su hogar, si a usted o a su señora esposa le va mal, es decir, no tienen ingresos, ¿a quién le va mal?
a toda la familia. No va a haber el pan en su mesa. Por lo tanto, debe irle bien a usted, a su señora esposa, a sus hijos, para que ese pan llegue a la mesa. Lo mismo sucede con el Ecuador. Si a nuestro presidente le va mal, a todos nos va mal. ¿Qué sucede si nosotros cometemos la absurda decisión de cambiar de régimen, de cambiar de presidente abruptamente? El riesgo país se va a incrementar. Abruptamente. Es que ¿por qué? Es que ¿por qué, señor abogado Sansur? Usted tiene hoy por hoy un riesgo país que se maneja en el orden de 1.682 puntos. Recuerde usted cuando el Ecuador generó la declaratoria de moratoria de default en el año 2007, cuando Correa manifestó que no iba a pagar a sus acreedores, automáticamente subió a 4.500 puntos. Las tasas de interés fueron incrementales, obviamente los costos de producción se dispararon, el desempleo empezó a aumentar y desde luego la capacidad adquisitiva de la población disminuyó. ¿Queremos eso para el país? La respuesta es no. Entonces, tú eres partidario de que se quede en el poder Guillermo Lasso Mendoza. No, señor abogado Sansur. Prácticamente desde los primeros meses fui la única voz en el Ecuador que solicitó la renuncia del señor Guillermo Lasso Mendoza. Existen mecanismos constitucionales, lo importante es no irse al extremo. ¿Cuáles son esos mecanismos constitucionales? Indiscutiblemente, señor abogado Sansur, los consagrados en la Constitución, pero que no se conciba un sainete, no se haga un circo. Vea, el mismo gobierno nacional. ¿Habría primero, una tramoya, un sainete? Por supuesto. Primero, ¿qué pasó? Tenía como ministra de gobierno ¿a quién? A la señora Vela, recordará usted. Mafalda, como bueno, le decían. Más allá de eso, esta señora era o no parte de ¿dónde? Era fundamentalmente integrante de la democracia popular. Y acuérdese de quién también, que Dios lo bendijo y ya se lo llevó, por suerte, el señor Julio César Trujillo, que hizo el nefasto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encabezándolo. Y acuérdese de otra figura que era parte de la democracia popular, el señor ingeniero Juan José Pons, recordará, otrora presidente del Congreso Nacional en Ecuador, con la democracia popular, y que hoy, con el gobierno nacional, aparentemente estaría involucrado dentro de la venta de puestos. Y la fiscal no le incorporó penalmente a Juan José Pons por la responsabilidad en cuanto a la corrupción aduanera en el caso Danubio. Disculpa la interrupción. ¿Qué es lo que sucede? Y me gustaría que conversemos de la señora fiscal general de la Nación, que debería renunciar, y usted me permite, le voy a explicar claro por qué, sí, por y debería ser censurada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas personas? ¿Por qué yo pedí que el señor Lasso renuncie? Porque cogió y generó a través de la fuerza pública la politización, no de política, sino de Policía Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, permitiéndole a Hernán Ulloa ser el presidente de este importantísimo estamento que escoge a las más altas autoridades del Estado: Contralor General de la Nación, Procurador General del Estado, Fiscal General de la Nación, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, todos sus consejeros, todos. Asimismo tenemos nosotros a la Corte, o mejor dicho, al Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, a los superintendentes de bancos, de compañías, valores y seguros, de economía popular de mercado, de economía popular y solidaria, de control de poder de mercado, de ordenamiento territorial, todo el control del estamento ecuatoriano. Y en ese momento yo solicité que el señor presidente constitucional de la República renuncie y asuma Borrero. Si usted me pregunta cuál es la salida democrática, yo aspiraría a que Ecuador no tenga este tipo de connotaciones. No obstante, los caminos constitucionales son los que se debe observar. Si se acoge, en este caso, señor abogado Sansur, este informe que el señor ministro de gobierno actual, que otrora era de qué tienda política, social cristiano, y a eso me iba, primero Vela, ex democracia popular, después tuvimos un ministro del interior que era en cambio del Correato, ahora tenemos un ministro de gobierno que es ¿de dónde? Del Partido Social Cristiano. Imagínense. Entonces,
este tipo de circunstancias nefastas y donde sale el ministro, en lugar de amainar, en lugar de sosegar un poco estos fuegos, y dice, este es un mamotreto, automáticamente está, ¿qué cosa? Incendiando, cuando lo que debemos es conciliar. Entonces, ¿cuáles son las soluciones, señor abogado Sansur? Porque también resulta bastante paradójico, extremadamente inadecuado, que la señora fiscal general de la Nación, después de que este señor, ¿cómo se llamaba? Que no es Blanco, pero fue presidente del Ecuador antes de Lazo, este señor Moreno, ¿qué es lo que sucede con él? Mire, hace más de una década aparece que esta persona, y vamos a hablar un poco en derecho técnicamente, habría generado o permitido que se den una serie de conversaciones para que se lleve a cabo el mayor proyecto hidroeléctrico de la historia republicana. Sinclair. Coca-Cola Sinclair. Coimas. Entonces, desembolsadas a favor del entorno familiar del expresidente Moreno Garcés, coimas entregadas a favor de Conto Patiño, Javier Macías Carminiani, por darte y citarte algunos nombres, Ludwig. Y de estos, más o menos 2 millones, casi 3 millones de dólares, que se habrían repartido en comisionables por lobbies, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Recién activa la fiscal general ahora, ¿por qué no lo hizo cuando fue vicepresidente o presidente? A tiempo completo, se ha creado una atmósfera, un escenario, se ha creado una parafernalia alrededor de la fiscal general del Estado ecuatoriano, que es una mujer valiente, para nada. ¿Dónde están ciertos casos judiciales los cuales no han sido procesados en contra del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado? Él debía ser procesado por peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito. Bueno, ¿dónde está la fiscal Diana Salazar Méndez? Hablemos de que el expresidente Correa efectivamente tiene una sentencia que está en vigencia de 8 años. Ahora, y vamos de esa figura, ¿no? Pero permítame... Cohecho. Sí, ahora, hay una cosa, señor abogado Sansur. Antes es importante transitar por este punto fundamental, en que, en este caso, la señora fiscal general de la Nación, con esta actitud sospechosa, porque primero, cuando sale este caso del Gran Padrino, le denomina el famoso caso Encuentro, cuando el gobierno de Ecuador tenía su eslogan, el gobierno del encuentro. Entonces automáticamente asoció al gobierno con esto. Y después, señor abogado Sansur, para bajar las tensiones contra el gobierno, aparece esta pantomima de encauzamiento penal, donde hablan ahora de cohecho por parte de Moreno. Es decir, generamos, ¿qué cosa? Fuegos artificiales para que el pueblo ecuatoriano en realidad no se fije en lo principal. Ahora, técnicamente hablando, ¿qué es el cohecho? El cohecho no es otra cosa sino recibir, ¿qué cosa? Dádivas, regalos, coimas, como usted lo señala, que vienen dados por parte de los particulares, ¿no es cierto? Para que dentro del ejercicio de sus funciones se puedan agilitar o retardar determinadas circunstancias inherentes al ejercicio de su puesto. Pero cuando esto sucedió, el expresidente, que no es Blanco, sino es Moreno, ¿qué sucedía? Él era vicepresidente del Ecuador. Y como vicepresidente de la República del Ecuador, no tenía a su cargo las funciones de los sectores estratégicos. Consecuentemente, si le regalaban, ¿qué sucede? No encuadra dentro del tipo penal. Y los verbos rectores no calzan adecuadamente. Es decir, se está investigando, para que la población lo tenga claro, a una persona que asesinó a una dama por determinada circunstancia, por el mero hecho de ser mujer, le cogió, la mató de forma vil
¿Y qué sucede? Le están siguiendo un enjuiciamiento por violación. Pero, ¿qué sucede? Enjuiciamiento Sigue por violación. ¿Qué sucede? Este asesino, Juan Constantinopla, que es asesino y dice en pleno juicio, sí, yo asesiné a la mujer. ¿Qué sucede? Dice, pero yo jamás le violé. Pero como el delito es de violación, ¿qué va a suceder? Sale libre, pues. ¿Por qué? Porque él no es un violador. El delito es asesinato. ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿La figura cuál es? Enriquecimiento ilícito, pues. Pero no es cohecho. ¿Sabe quién es cohechador? ¿Quién es delincuente, señor abogado Sansur? El rector de una institución educativa fiscal que, entre comillas, recibe, ¿qué cosa? Del Comité Central de Padres de Familia regalos para arreglar las ventanas, las puertas, los techos, los pisos, etcétera. Eso no se llama sino cohecho, porque dentro del ejercicio de sus funciones... Pero Moreno recibió coimas por parte de Sino Hidro, que construyó Coca-Codo Sinclair. Nosotros, como abogados, señor abogado Sansur, desde luego que no podemos aseverar aquella situación, sin embargo que parece muy probable, aquello no se encuadra sino dentro de otra figura típica y desde luego antijurídica, revestida y plagada de mala fe, que es el delito, pero ¿cuál? De enriquecimiento ilícito. Pues. No es de cohecho. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la República no tenía esas funciones. Y al no tener esas funciones, perdón, las del manejar el sector estratégico, que sí las tenía el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Perdón, no estoy de acuerdo, en tanto en cuanto él manejó el contrato con Sino Hidro, que construyó Coca-Cola Sinclair. Es verdad, lo manifestado por ti, Ludwig, él no manejó los sectores estratégicos, es verdad, pero en cuanto a la construcción de Coca-Cola Sinclair hay una responsabilidad por parte de Moreno Garcés, en tanto en cuanto recibió coimas por parte de la empresa Sino Hidro. Y si ha recibido... Eso consta en la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Y se ha recibido esas coimas. La investigación propagada por parte de la propia Fiscalía General del Estado ecuatoriano. ¿Qué sucede, señor abogado Sansur? Si recibió esas coimas, ha generado un incremento patrimonial injustificado. Y también eso se llama un enriquecimiento ilícito. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la figura? Debe encauzarse el tipo penal por otro lado. Entonces, esto no es sino, como usted acaba de ver, un verdadero hazmerreír. ¿Para qué? Simplemente para disparar fuegos, generar ilusión en el pueblo de que supuestamente se está generando un verdadero golpe y simple y sencillamente no pasa nada. Clarísimo, ¿no? Fiscal morenista, hay una metamorfosis. Ahora es una fiscal lacista, Ludwig. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional para limpiar un poco su tan alicaído nombre? Debería de forma inmediata, señor abogado Sansur, tomar el toro por los cuernos y llamar a juicio político a la señora doctora Diana Salazar, destituirla in facto para que se nombre un nuevo fiscal general del Estado y que le retire todo este sistema de politización en el que ha caído esta institución que debe ser eminentemente técnica. Yo insto a los señores legisladores a que hagan efectivamente su trabajo. Y si usted me permite, desde luego, si es que no estoy en contra del formato del programa, quisiera hablar de las soluciones. Usted pone el formato. Soy democrático, por favor. Muy gentil, no me han dicho eso en su casa, pero bueno. me dicen que ahí existe una dictadura, pero de parte de su señora esposa. Y bueno, no quisiéramos entrar en más detalles. Pero ¿qué sucede acá? El señor Lasso lo que debe hacer es aplicar de forma inmediata, toda vez que ha recibido un ataque extremadamente fuerte por parte de la Asamblea Nacional, ¿con cuántos? 104 legisladores.
en el que le llaman a juicio político porque aprueban ese informe supuestamente malhadado. ¿Y qué sucede? Debería de forma inmediata denotar a todos los ecuatorianos liderazgo, aplicar el 148, disolver la Asamblea Nacional previo dictamen constitucional, porque efectivamente estamos viviendo una situación de caos. Eso en derecho, ¿cómo se llama? Evidente conmoción interna. Y adicionalmente debería declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional por las eventuales movilizaciones que se estarían generando, aprovechando, mejor dicho, no aprovechando, sino tomando en cuenta que 2 volcanes están en erupción, Cotopaxi y Sangay. Y recuerde que Correa hizo lo propio. Cuando se iba a dar una movilización indígena, le hizo explotar, justo erupcionó el volcán Cotopaxi y automáticamente las movilizaciones fueron cortadas. Entonces, acá necesitamos liderazgo firme. Pero ¿esto para qué? Para que pueda gobernar durante 6 meses en los que se llaman elecciones con decretos, leyes en materia económica urgente. ¿Nos conviene? ¿Para qué? Nos conviene. Para que el IVA del 12% baje al 4%, que el impuesto a la renta, personas jurídicas pagan del 35%, personas naturales 30%, disminuya Tenemos al un 7%, un gobierno señor impuestero. Señor abogado Sansur, esta es la salida que debería ser. Posible con Guillermo Lasso Mendoza. Yo aspiraría que sí, y tendríamos un punto porcentual menos que Chile, seríamos más agradables de la inversión extranjera. De forma inmediata debería ordenarse que se cierren las fronteras, que se expulse a todo extranjero que tenga condición inmigratoria ilegal, y desde luego, algo fundamental, mire usted, que aquella persona que pretende ingresar, aquel extranjero que pretende ingresar al Ecuador, todos los extranjeros son bienvenidos, pero aquella persona que desee venir al Ecuador no de turista, no debe tener por persona un patrimonio inferior al $1.000.000, y el Estado ecuatoriano debe cobrar un impuesto a las personas que deseen radicarse en el Ecuador. Y sí, tendría que salirse del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Para qué? Para permitir que los dineros circulen libremente en la economía, y todos aquellos dineros que han permitido, porque sí sabe usted que en Ecuador se construyen edificios con cocaína, ¿no? Entonces, si se construyen acá los edificios con cocaína, porque eso es el gran invento del gobierno nacional, ¿sí sabía eso? Salió inclusive hasta en la CNN. Usted, en lugar de destruir la cocaína, la mezcla con un poco de inyecciones y empieza a hacer los edificios. No me refería a los edificios de 35 o 30 pisos en Quito, no, me refería a que ahora hacen la mezcla y con eso pueden constituir una especie de hormigón armado y les sirve de base para los narcotraficantes que digan que se destruyó, que está la droga dentro de los edificios, y ellos nuevamente vuelven a cogerla. Es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es posible. Es que en lugar de que cojan e insuman, ¿qué hacen? La distraen para otro lado. Entonces, señor abogado Sansur, mire usted qué importantes son estas políticas indefectibles, necesarias. Ahí el señor Lasso se convertiría no en otra cosa, sino el mejor presidente de la historia republicana del Ecuador. Tiene la opción de hacer historia. Hágala, señor Lasso. Los mandantes confiaron en usted. Señor presidente constitucional de la República del Ecuador, aplique el artículo 148, disuelva la Asamblea Nacional, genérese y el gobierno gobiérnese el Ecuador con decretos, leyes en materia económica urgente. Para nada. Ese sería la salida. Tanto en cuanto por supuesto, esto es tenemos democracia. un gobierno neoliberal, por supuesto, recalcitrante en materia neoliberal. Yo comparto. Ante ello podría privatizar ciertos sectores estratégicos, hacer lo que le dé la gana. Y ante ello no le conviene al país más lacismo. Hay que adelantar las elecciones, torcerle el brazo al mandatario y que renuncie y que deje de joder al Ecuador, señor, porque jode al Ecuador. Señor abogado Sansur, ¿cómo puede ser posible las expresiones vertidas por parte del propio ministro de Economía y Finanzas? Estamos
pensando en la reelección. Están locos, están fumados. Esta gente no tiene noción de cómo gobernar nuestro querido Ecuador. Señor abogado Sansur, el Ecuador necesita canales constitucionales y democráticos para poder alcanzar su desarrollo. Una situación que hay que tomar muy en cuenta es los escasos recursos económicos que tiene el país. ¿Esto por qué? Porque si es que se adelantan elecciones, nuevamente sería un gasto y misericordia no adecuado. Si tiene que salir el actual presidente, sea quien sea, debería asumir el vicepresidente y terminar, en este caso, el periodo, para evitarnos esta lastimosa situación. No al golpe de Estado. No soy parece partidario de un golpe de Estado, pero tampoco puede permanecer al frente de Carondelet Guillermo Lasso Mendoza. No quiere enmendar, no quiere cambiar, no quiere rectificar el mandatario. Consideraría Tenemos que un presidente estéril, torpe. Bueno, no sería adecuado adjetivizar, porque recordemos nosotros... En materia política, me refiero. Señor abogado Juan Pablo Sansur, distinguido colega, acuérdese usted cuando en la escuela nos decían y nos enseñaban a nosotros cómo debemos respetar a nuestras autoridades. Y a pesar, mire, yo le respeto al mandatario, de pero que no soy políticamente partidario. hablando, resulta una ligereza decirle terrorista, sobre todo al presidente de la CONAIE. ¿Qué pretende Guillermo Lasso Mendoza? Que se calienten las calles en el país. La gente está enardecida, la gente está cabreada con este gobierno, con este desgobierno, más bien dicho, Ludwig. Eso es muy importante el punto que ha topado. Está mal asesorado el señor presidente, debe cambiar su equipo de asesores, debe dejar de estar secuestrado primero por la exdemocracia popular, después por el Correato, ahora por el Partido Social Cristiano, por más que el ministro de Gobierno se haya desafiliado de la tienda de Nebot. Lo cierto es que indefectiblemente, señor abogado Sansur, no puede salir un primer mandatario a lanzar improperios bajo ningún punto de vista. Un ministro de gobierno tiene que calmar las aguas, tiene que bajar los niveles de tensión. No puede salir y manifestar que otro poder del Estado ha realizado un mamotreto. Eso no está bien. Entonces, aspiremos, señor abogado Sansur, que existan estos cambios positivos. Y dentro de esta propuesta que debería ser el presidente de la República, sea quien sea, tome en consideración lo siguiente. Por ejemplo, hay ciudades, hay poblaciones en Ecuador que han realizado, voy a ser muy concreto, el caso de la Tacunga, que permiten que se haya construido una cárcel, que antes fue otrora el penal García Moreno, y donde están los delincuentes más peligrosos de todo el Ecuador, y de una forma tan nefasta, antipatriótica, desde luego irresponsable, generaron o permitieron la construcción de una cárcel, de un centro de privación de libertad, en la que le cruzan nada más y nada menos 2 panamericanas, está a 5 minutos del aeropuerto, está a 7 minutos de una terminal terrestre, está a pocos minutos de centros poblados. Imagínese usted lo que pasa si es que tuviésemos unos delincuentes de a de veras como los mexicanos, como las cárceles mexicanas, ojo, cuidado, si es que tuviésemos delincuentes de veras como en las cárceles, o por ejemplo esta gente de los delincuentes de las mafias rusas, albanesas, etcétera, arman un gran motín, todo mundo se dispara y consecuentemente estarían en su casa violando a su mujer, matando a sus hijos, quitándole absolutamente todas sus pertenencias. Es un gran polvorín el que tienen en el centro del país. ¿Y por qué esas personas que me permitieron esta barbarie? ¿Por qué ellos no han sido proscritos de la escena nacional? Señor abogado Juan Pablo Sansur, ¿qué es lo que se tiene que hacer en materia de seguridad? Y no necesita usted una consulta popular. Construya
complejos mega industriales donde se produzcan chips y componentes tecnológicos y que la mano de obra sea realizada, adivine por quién, por las personas privadas de la libertad. Y como están en la zona de frontera, ¿quién controla eso? Los militares. Entonces, si es que existe algún botín, si es que alguien se quiere ir, ay, qué pena, ¿qué pasó? Se fue el disparo, murió. Entonces, señor abogado Sansur, ¿qué sucede? Que estas personas que hoy son parias de la sociedad y que dentro de aquellas hay personas inocentes, ¿qué van a hacer? Se van a regenerar. ¿Por medio de qué? Por medio del trabajo. Se les hará trabajar de lunes a sábado en jornadas de 12 horas y tendrán derecho a su remuneración mensual unificada al trabajador privado en general y tendrán derecho adicionalmente al pago de las 4 horas suplementarias de lunes a viernes y al pago de las 12 horas extraordinarias los días sábado, alcanzando más o menos una remuneración mensual de $1,200, de los cuales 200 serán dirigidos a sus familias porque son padres, son hijos, son esposos, y otro tanto se paga al mismo Estado para cancelar la manutención, la alimentación de ellos, por supuesto, el techo, y finalmente cuando un asesino purgue su condena y se acoja a beneficios, etcétera, sale a los 20 años, saldrá más o menos con $250,000 lícitos, aprendió a trabajar y generará fuentes de trabajo. Esa es la solución a la gran incertidumbre de inseguridad en las cárceles ecuatorianas. Y si usted a eso le suma el proscribir la migración ilegal en el Ecuador, vamos a tener un país cada vez más seguro, señor abogado Sansur. No denunciar la corrupción es un delito. Los delitos por omisión, cuando una autoridad o cuando un servidor público tiene la obligación de hacerlo, equivale a cometerlo. La misma Constitución de la República. Es el caso del propio Guillermo Lazo Mendoza, que conoció la corrupción de las empresas públicas y lo mantuvo a Hernán Luque Lecaro al frente de las empresas públicas. Él conocía de la corrupción en cuanto a las empresas eléctricas y Lazo no hizo absolutamente nada. La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 233 que los servidores públicos, y el presidente de la República es uno de ellos, son responsables por sus acciones y son responsables por sus omisiones. El Código Orgánico Integral Penal es extremadamente claro. Y recuerde, señor abogado Sansur, se prohíbe la interpretación extensiva en materia penal. Consecuentemente, teniendo la obligación de denunciar, al conocer por parte de Verde Soto, no lo hizo, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se llama? Interpretación extensiva. Eso está prohibido en materia penal. extensiva. Entonces, ¿qué sucede? En materia penal, todo tiene que ajustarse a una interpretación literal. De tal suerte, señor abogado Sansur, que a la ley, de conformidad con lo que establece la misma Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y la codificación del Código Civil, a la ley, digo, se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Realmente tú sí eres abogado. Bueno, hablas como abogado. Nuestro Te digo la primer verdad. gran abogado es nuestro Señor Jesucristo. Y realmente cuando yo seguí esta carrera, lo que aspiraba y sigo aspirando es a que se cumpla la justicia. A pesar de que tenemos grandes decepciones con algunos juzgadores, no obstante que tenemos también otros jueces que son impecables y que cuando uno recibe una sentencia no tenemos otra cosa sino una cátedra de derecho magistral. Lamentablemente también hay juzgadores que inclusive faltan el respeto a los propios abogados, a los mismos clientes y a los usuarios de la administración de justicia, que vienen en camisa, vienen en pijama, vienen de una forma completamente desacertada, distinguido colega. ¿Qué te parece esta fiscal general del Estado ecuatoriano? No ha perseguido los casos de corrupción, del morenismo, del lacismo, del correísmo, para nada. Es muy endeble. El caso en contra de Rafael Vicente Correa Delgado. Muchos juristas afirman esto. Es verdad
o no lo expresado, lo vertido, lo manifestado por parte de ciertos juristas. Yo concibo una realidad a la luz de los hechos. Sobre todo en el caso de Rafael Vicente Correa Delgado. Si tú tienes en una sociedad una persona la cual ha sido condenada por influjo psíquico, es decir, por el pensamiento que supuestamente tiene, ¿qué va a suceder? Eso se va a una corte internacional, la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Y qué va a suceder? ¿Está o no está Patricio Pazmiño como juez? El guaranteño. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. de Entonces, Derechos Humanos. ¿qué sucede con él? ¿Fue o no fue correísta? Por eso es que Correa atacaba tanto esta corte, que esta corte tuvo que ceder para permitir una puerta para Correa a través de uno de sus personas y de aquellas que le colaboraban directamente. Y es este señor Pazmiño. Consecuentemente, ¿qué es lo que sucede? En el simple sentido de la lógica, el juzgar a una persona por influjo psíquico no va a permitir que esa condena no solo que sea revertida, Así es. sino que adicionalmente, Esto consta. Claro que sí, señor abogado Sansur, le van a condenar al país, en el caso Glass, en el caso de Correa, Y le van después hay que indemnizarle, pagarles. sobre todo al propio Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Y esto por qué es? Básicamente, a mi entender profesional, sería por la actuación y la omisión de la Fiscalía General de la Nación. Repita, por favor. A mi entender, esto sería culpa directa, posiblemente, de la Fiscalía General del Estado. De nuevo, por favor, es importante. Yo considero que Por esto favor. es en gran parte responsabilidad, posiblemente, de la Fiscalía General del Estado. Si es que al Ecuador le condenan para indemnizar con ingentes recursos a quienes fueron debidamente sentenciados, debidamente entre comillas, porque si no se ajustan los tipos penales, señor abogado Sansur, como le acabé de manifestar en el ejemplo del asesinato versus la violación, automáticamente el Estado tendrá que generar estas indemnizaciones y usted tendrá al famoso Che Guevara vivito y en las próximas elecciones. No tenemos una justicia independiente. No tenemos una justicia libérrima. No tenemos una justicia autónoma. Para nada. Mientras se sigan generando estos actos de corrupción, en los cuales para ser delegado del Consejo, delegado provincial del Consejo Nacional de la Judicatura en Marte, y que sigan pagando estos $100,000, y que a su vez ellos pretendan que los jueces, que los notarios, que los agentes fiscales, que todos los operadores de justicia a su vez paguen por supuestos, estoy hablando en Marte, no tiene nada que ver con el Ecuador, no se tendrá, ¿qué cosa? Una administración de justicia decorosa y desde luego apegado estrictamente a derecho. Por lo pronto, ¿qué te parece el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Se habría entregado este estamento al correísmo. Son las expresiones vertidas por parte del asambleísta nacional por Pachacutic, el sociólogo Salvador Quispe Lozano. Habría un acuerdo de trastienda entre el correísmo y el lacismo, y todo formaría parte de un tinglado entre el correísmo y el lacismo. Por eso el informe podría resultar muy débil. Todo estaría premeditado de acuerdo a las expresiones vertidas por parte del propio asambleísta Salvador Quispe Lozano. Yo consideraría, señor abogado Sansur, que estas expresiones son muy fuertes. Sin embargo, ¿qué es lo que debería hacer como solución?
el señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que recuerde, dicho sea de paso, como la Constitución ordena, de dónde debía haber salido, del seno de una terna de la Corte Nacional de Justicia, y no ser puesto simplemente acomodaticiamente, en este caso por los otrora consejeros Ulloa y Sucombo. ¿Qué es lo que sucede, señor abogado Sansur? En este caso es indispensable tomar en cuenta que para que se acabe todo este halo de corrupción debería trabajarse conjuntamente con la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero Económico del Ecuador, y con las universidades, porque nuestros jóvenes no están corroídos de este penoso mal que es la corrupción en el país, y consecuentemente realizar las indagaciones a todas aquellas personas, a todos aquellos operadores de justicia, a todos aquellos servidores judiciales, para ver cuáles son los incrementos patrimoniales injustificados. Incrementos patrimoniales injustificados y por los parte de ciertos jueces que serían bribones, delegados provinciales, corruptos. y también los decrementos, pues, porque para ser notario, ¿cuánto usted necesita? $100,000. Vea, yo no he dicho nada, Pero lo acaba de decir conozco, usted. Bueno, me han dicho. Bueno, en Marte, en Marte esta situación, aparentemente, ¿cómo se la podría cambiar? Por medio de los incrementos injustificados y también de los decrementos sin justificación. Si usted paga $30,000 en Marte por un puesto determinado, automáticamente va a reflejarse, ¿dónde? En su estado de cuenta. A ver, usted pagó $30,000, hizo esta transferencia X persona, sacó $30,000, sacó 50,000, sacó 100,000. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vendió? ¿Por qué entregó? ¿A quién entregó? ¿Cómo entregó? ¿Y para qué? Entonces, ahí estamos empezando a sincerar la justicia. ¿No le parece que eso que se hace en Marte debería hacerse en el Ecuador también? Ante ello, ¿cómo podemos remozar a nuestra justicia? Reestructurarla. Sobre todo, ¿cuál es el camino, Ludwig? Fortaleciendo la célula principal de la sociedad, la familia, señor abogado Sansur. Mire, y un saludo, permítame expresar un saludo cordial a todas las damas que no son sino lo más importante que el ser humano tiene, como madre, como esposa, como hija, como amigas, como compañeras de labores, pero como colegas. También, ¿no? Y gracias, ¿Sí o no? gracias, usted, ¿joden o no? También. Gracias a esa corrección, los hombres podemos ser mejores, ¿no es cierto? Mire, detrás de Napoleón Bonaparte, ¿quién estuvo? Una gran mujer. Mire, detrás de nuestro Señor Jesucristo, no hay parangón, que es Dios, ¿quién estuvo? La Virgencita María. Detrás de Hitler, ¿quién estuvo? También una dama. Entonces, Eva Braun, mire usted, todo este tipo de cosas son importantes, hay que fortalecer, pero no hay que confundir. No hay que confundir el rol trascendental de las damas, de las mujeres, con, ¿qué cosa? El odio al hombre, que es muy importante. Fortalezcamos nuestros valores, nuestros principios. Mire, cuando en una unidad educativa fiscal, el profesor o los directivos ingresan sus autos dentro de las instalaciones educativas, ¿cómo se llama eso? Cuando están abusando del espacio público para su beneficio personal, pudiendo pagar un garaje. ¿Cómo se llama eso? Eso no es una incorrección ética, y además de que se convierte obviamente en ¿qué cosa? El uso arbitrario de bienes. ¿Qué es eso? Peculado, así sea de un centavo. Automáticamente, si nuestros hijos ven ese ejemplo en nuestros rectores, en nuestros profesores, en nuestros administrativos, ¿cómo no replicarlo después? ¿De dónde viene la corrección en valores, en principios? Desde los hogares y desde nuestras unidades educativas y desde nuestro ejercicio profesional, que nosotros como abogados estamos obligados a hacerlo. Y una de las entidades que también deberían reformularse su rol, adivine cuál es, la famosa Defensoría Pública, que no sirve para otra cosa sino para ¿qué?
es la pregunta. Preguntemos a todos los distinguidos colegas abogados. ¿Qué es lo que sucede en las cárceles, señor abogado Sansur? ¿Cómo se hacen los expedientes penitenciarios? Alguien había denunciado que en Constantinopla, para hacer un expediente penitenciario, le cobraban $700 para usted pueda ser, ¿qué cosa? Acreedor al beneficio de un régimen semiabierto cuando ha cumplido el 60% de su condena. Y después, en Constantinopla, en la unidad judicial, debe usted cancelar otros $700 para que le fijen el día de la audiencia. Eso, señor abogado Sansur, se le llama corrupción. Y adivine quién está involucrado. Le desplazan al abogado en libre ejercicio y le dicen, mire, su abogado no sirve, mejor vaya con este abogado público. Esto en Constantinopla. ¿Para qué? Para que a él le den... Desnaturalizando el ejercicio profesional. Claro. Entonces, ¿para qué está? Y mire, tiene el abogado público en Constantinopla una remuneración de 1.200, 1.400, 1.700, 1.500, está bien. Pero ¿qué es lo que sucede? El profesional de libre ejercicio se come la camisa. Eso no está bien. Y sobre eso más, que tiene su sueldo, le extorsiona al pobre usuario de la administración de justicia y le deja al abogado sin el sustento, al abogado en el libre ejercicio. Hay que cambiar las instituciones, pero si no fortalecemos a la familia, señor abogado Sansur, si no le damos el rol primordial a nuestras damas, a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hijas, vamos a tener gravísimos problemas en el futuro. Y desde luego también las damas, como cualesquiera persona católica, observa lo que dice la Biblia, pues, que la mujer debe ser obediente del esposo, pero el esposo también tiene corresponsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, me avisa si la señora suya no cumple este mandamiento. A ver qué le pasa. Muchas gracias, Ludwig. Ha sido un placer. Muchas gracias. Encantado, señor abogado Sansur. Muchas gracias. Muchas gracias.